like us to ponder the question as we continue looking at Jonah. Me gustaría empezar How abounding las is God's mercy? How great is his love? reflexionando acerca del gran amor How great of de sin Dios. is he able to forgive? Qué tan grande es Él que puede perdonarnos How great is the sacrifice y qué of tan grande our Lord Jesus Christ fue el sacrificio de nuestro Señor that it is Jesucristo able to make that possible. que lo hizo posible. Heavenly Father, as we look into your word, Oremos. Padre, I pray that you would cause us mientras estudiamos tu to palabra, see you, te pido que to nos see ayudes your a verte, attributes, a ver tus atributos, a ver tu bondad and to rejoice in it. y regocijarnos. Lord, the more we know of you and the more we understand you, Señor, mientras the more we're más filled with wonder, te conocemos, mientras más entendemos acerca de ti, knowing that you are más ours, llenos estamos de and all that you asombro have is ours. por todo All lo that que you are nos unto has dado, us. porque todo nos lo has dado en Jesucristo y por eso te alabamos. I ask that you would give us Señor, te eyes to pedimos see que nos des ojos para you ver have prepared for lo us que has this morning in preparado your word. para nosotros esta mañana, That you would give us the capacity que nos des la to capacidad understand, de entender embrace, to receive, y de abrazarte y de recibir and to live out of that knowledge. y de vivir en ese Lord, I pray conocimiento. that you would speak through me your words, Padre, te pido que hables a través de that mí you tu would fill me palabra, with confidence in que me you. llenes de confianza en ti. And Lord, we pray that we would be changed Y Señor, te pido que nos cambies por tu espíritu, por la obra en nuestros and that corazones. the world around us would be blessed. Y Señor, que el mundo alrededor de nosotros sea God, bendecido. deliver us from selfishness, Señor, líbranos de Deliver us egoísmo, líbranos hoarding and keeping your de blessings guardar to ourselves, but may we las bendiciones para nosotros mismos. that as we Ayúdanos a give, reconocer you que mientras continue to replenish, damos, replenish. tú nos das aún más y más. And our greatest joy is found El mayor gozo de being nuestra vida confident of es your grace. cuando estamos en tu gracia, Señor. And so set us free Ayúdanos a unto entender this eso. calling, Y ayúdanos, to go Señor, a into ser all the libres world para and llevar a be cabo tu channels llamado of blessing, de ser canales de the bendición glory of God, para la gloria to the tuya, joy of our hearts, the joy para el gozo de nuestro corazón, para el gozo de that las they might find naciones, the life that they are vainly seeking. para que ellos puedan encontrar lo que han estado buscando en vano, In Jesus' name I pray. sin encontrar mientras no te encuentren a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. The Amén. book of Jonah, I'm not sure who wrote it, but it's about Estamos Jonah. estudiando el libro de Jonás. No estoy seguro, no estamos seguros quién lo escribió, pero se trata de la vida de Jonah was Jonás. one of the prophets. Jonás fue uno de los His profetas writing occurs in the section of the Bible known as the prophets. y One of the messages este of the libro se prophets in the encuentra Bible en la sección de los profetas en la Biblia that no matter how great the sin, y God will uno de los forgive mensajes que nos da este libro es que if the sinner no importa will que repent tan of grande their haya sin. sido nuestro pecado, Dios siempre nos perdona y el arrepentimiento siempre está a nuestra disposición. Pero debemos entender que el arrepentimiento es indispensable para recibir perdón. Para nosotros es imposible recibir las bendiciones de Dios sin arrepentirnos, porque Dios es misericordioso para con nosotros, pero nosotros absolutamente tenemos que arrepentirnos. El Señor siempre da advertencias para que la gente se arrepienta. Es decir, el Señor siempre nos dice, esto es lo que va a suceder si no se arrepienten. Si la gente se humilla, se arrepiente y busca a Dios, entonces Dios les salva del juicio. Pero ¿qué tal si Dios ha dado muchas advertencias a los malvados? ¿Qué tal si Dios ha dado tantas advertencias del castigo que va a enviar a los rebeldes? ¿Qué tal si Dios ha dado mucho tiempo para que la gente se arrepienta antes del juicio?
¿Y qué tal si eso es precisamente lo que está sucediendo hoy en día? Viene un juicio, pero Dios nos está dando tiempo. Nosotros lo único que merecemos es precisamente el juicio de Dios. Pero nos arrepentiremos. Estos juicios serán severos entre los pecadores. Le doy gracias a Dios que Dios es lento para la ira. Por ejemplo, ¿por qué Dios no ha detenido ya el asesinato de muchos niños a través del aborto? ¿Por qué Dios no ha destruido la inmoralidad, por ejemplo, en Hollywood, con un terremoto masivo? ¿Por qué todavía se permite el terrorismo año tras año? ¿Por qué esos productores de pornografía, los jefes de los carteles de droga, por ejemplo, ¿por qué todas estas personas que son asesinos, que son malvados, por qué no se mueren de una vez por todas? ¿Por qué no les da un ataque cardíaco, por ejemplo? ¿Por qué? Tal vez nos preguntamos, Señor, ¿por qué estas personas no han sido destruidas por tu mano? Y lo mismo sucedía en aquellos tiempos. La misma pregunta se hace hoy en día, que se hace hoy en día a la gente. Se la hacían en aquellos tiempos los discípulos. ¿Por qué Dios no había matado a estas personas malvadas que seguían pecando? En Lucas 9, 55, 56, Jesús regaña a sus discípulos cuando ellos dicen que por qué Dios no había destruido a los samaritanos que eran tan malvados. Verso 55 dice, Él se dio vuelta y los reprendió. Se fueron a otra aldea. El Señor no ha venido a destruir las vidas, sino a salvarlas. El Señor no quería destruir a la gente. El Señor lo que quería es que la gente entendiera que Dios no está aquí para lastimar a su gente. En 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que más bien Él es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es precisamente la experiencia que se registra en el libro de Jonás. Nínive era la capital del imperio asirio y era el pueblo o la potencia mundial de aquellos días. Ahora, estos asirios tenían una reputación muy notoria por ser crueles, violentos, y tienen esa reputación de ser los más sangrientos de toda la historia humana. Ahora, en el libro de Jonás, Dios escoge precisamente a este pueblo para mostrarles misericordia a estos pecadores que no merecían ningún perdón. El libro de Jonás nos muestra el corazón misionero de Dios. Aquí vemos cómo Dios ama a los pecadores, que Él es misericordioso hacia los pecadores y que siempre da advertencias justas. Él envía a sus siervos con advertencias, con buenas nuevas de salvación. Y Dios quiere salvar a los pecadores más de lo que quisiera juzgarlos. Leemos en Jonás capítulo 1, verso 1, la palabra de Jehová vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia.
Aquí Dios no estaba alardeando. Dios es real. El juicio es justamente merecido por esta ciudad, pero Dios ama esta ciudad y sus habitantes. Pero Jonás no quiso tomar esta tarea inmediatamente, sino que lo rehusó porque no le gustó. Se sube a un barco, se va al mar Mediterráneo en sentido opuesto a Nínive, y Dios manda una tormenta por la cual los marineros lo lanzan al mar. Ya hemos visto que la paga del pecado es muerte, pero Dios es misericordioso para con Jonás y no permite que él se ahogue, sino que Dios le da otra oportunidad para que se arrepintiera. Y así es como Jonás se arrepiente. Y a través de esta experiencia tan difícil, Jonás tiene el corazón de Dios. El verso 17 del capítulo 1 nos dice que Jehová dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y éste estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y desde el vientre del pez oró Jonás a Jehová su Dios, y dijo: desde mi angustia invoqué a Jehová, y él me respondió. Verso 10 del capítulo 2, entonces Jehová habló al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra. Aquí solamente estoy dando un repaso de lo que ya vimos la semana pasada. A causa del amor de Dios por Jonás, Dios le da una segunda oportunidad. El Señor es el Dios de segundas oportunidades. Por ejemplo, con Abraham, Dios le dio una segunda oportunidad con su esposa Sara, después de que su criada Agar tuvo un hijo. Dios le dio a Jacob también una segunda oportunidad después de que engañó a su padre y robó la primogenitura de su hermano. También Dios le dio una segunda oportunidad a David cuando pecó con Betsabé. Dios le dio a Pedro una segunda oportunidad después de que negó al Señor 3 veces. Dios también te puede dar a ti una segunda oportunidad, porque Él es esa clase de Dios. Jonás, capítulo 3, verso 1. La palabra de Jehová vino por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive. Y proclámale el mensaje que yo te daré. Nínive es llamada por Dios la gran ciudad. Y no era una gran ciudad por su comportamiento, sino porque era una ciudad con una gran población. Habían más o menos unos 120,000 personas que vivían en ese lugar. Estaban separados de Dios a causa de su pecado, así como todos los seres humanos que descienden de Adán y Eva, pero Dios quería comunicarse con ellos. Estaban separados, pero Dios tenía un mensaje para ellos. Dios estaba llamándolos para que dejaran su pecado y se volvieran a Él, porque ese es el corazón de Dios. Empezando por Adán y Eva, allá en el jardín del Edén, ellos estaban separados por su pecado, pero Dios los llamó. Dios ha estado llamando a la humanidad desde entonces, y Dios viene a buscarnos a nosotros cuando estamos en camino al infierno. Dios viene y nos alcanza y nos habla y trata de persuadirnos. Dios nos muestra su misericordia, y en esta historia Dios usa a Jonás para que vaya a hablar a Nínive. El Señor salva a Jonás para que fuera a cumplir el propósito. Dios le está dando una nueva oportunidad a Jonás para que vayan a Nínive, porque Dios quería que esta gente se salvara. Les estaba dando una segunda oportunidad. El Señor les muestra su amor, su misericordia. Y de la misma manera Dios quiere usarnos a nosotros para ir y salvar almas alrededor de nosotros.
Y es como si Dios nos estuviera diciendo, yo te di a ti una segunda oportunidad. Quiero darle una oportunidad a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu amigo. Todos merecen lo mismo. Todos merecemos la separación de Dios por la eternidad, pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios nos ofrece una escapatoria. Marcos 16, 15 y 16 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. ¿Todos vamos a ser salvos? Pues no. ¿Hay un infierno? En realidad, sí. Sí es real. Hay una separación de Dios eternamente y Dios no quiere que estemos separados. Dios no quiere que vayamos a ese lugar porque Él tiene un corazón de compasión y Dios quiere motivarnos por su gracia. Porque por naturaleza no somos como Dios. Nuestra carne no es como Dios. Dios nos da una nueva naturaleza cuando le recibimos y Dios se encarga de nuestra carne, pero nosotros necesitamos rendir nuestra carne, someterla a Dios. Jonás 3. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad grande de 3 días de camino. ¿Qué es lo que a nosotros nos impide ir y obedecer a Dios? Porque Dios, por ejemplo, removió los obstáculos que le impedían a Jonás hacer su voluntad. Y Dios puede remover los nuestros. Tal vez para nosotros sería más fácil decir, Señor, llévate los obstáculos, quítalos de mi vida. Verso 4. Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día de recorrido y proclamaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Aquí solamente se nos dice parte del mensaje que Dios tenía. Dios estaba enviando a la gente de Nínive. Y este no era todo el mensaje, lo que leemos aquí en el verso 4. Nínive era un campo misionero muy difícil. Imagínense, era la superpotencia mundial de aquellos días. Eran ricos y eran extremadamente malvados. El profeta Nahum describe la ciudad de Nínive con estas palabras. Es una ciudad sangrienta, lleno de mentiras y latrocinio. Siempre hay víctimas en esa ciudad. Pero Jonás tenía este mensaje de Dios y tenía el poder de Dios respaldándole para que este mensaje fuera efectivo y fructífero. Y quiero decirles que nosotros también tenemos este mismo respaldo. Tenemos la palabra de Dios respaldándonos y podemos confiar en el poder del Espíritu Santo que va a respaldarnos siempre. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. We read on in verse 5. So the people of Nineveh believed God, proclaimed a fast, and put on sackcloth from the greatest to the least of them. Then word came to the king of Nineveh. En el capítulo 5 dice que la gente se arrepintió, se cubrió en telas de cilicio y proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio desde el mayor al menor. Let neither man nor beast,
Y el rey de Nínive dijo que hombres y animales, bueyes y ovejas no coman cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Cúbrase de cilicio tanto hombres como animales, invoquen a Dios con todas sus fuerzas y arrepéntanse cada uno de su mal camino, de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios desista y cambie de parecer y se aparte del furor de su ira y así no pereceremos? Esto está en Jonás 3, del 5 al 9. Y es muy poderoso. El poder de Dios obrando cuando su siervo confía en Él y le obedece. Y necesitamos nosotros también entender que cuando predicamos el Evangelio, los resultados pueden variar. Imagínense, yo pienso que Jonás no se imaginó que 120,000 personas se iban a arrepentir. Jonás estaba rehusándose a ir a predicar la palabra de Dios, pero él tiene el récord de personas que se han arrepentido. Al menos en la Biblia, 120,000 personas se arrepintieron de sus pecados por la proclamación del mensaje. Y Jonás tiene este récord de algo que ni siquiera él quería hacer. Y esa es la gracia de Dios. Esa no es la obra de Jonás, es Dios haciéndolo a través de él. Y después de 3 días proclamando este mensaje, la ciudad entera, 120,000 personas, genuinamente se arrepintió y tuvo fe. Y fue real. Verso 10. Dios vio lo que hicieron. ¿Qué es lo que hicieron? Pues la evidencia de su fe y su arrepentimiento. Vieron, vio sus obras, como dice en Santiago, la fe sin obras es muerta. Ellos vieron, el Señor vio lo que ellos hicieron. Y sigue diciendo el verso 10 que desistió del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Eso es precisamente lo que dice la palabra de Dios, que cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona. En Jeremías 18, del 7 al 8, dice, en el instante que hablé acerca de la nación y acerca de su reino, como para arrancar, desmenuzar y arruinar, pero si en esa nación de la cual he hablado se vuelve de su maldad, yo desistiré del mal que había pensado hacerle. El juicio es real, pero si la nación se arrepiente y se vuelve a Dios, Dios no va a traer ese juicio. Gracias a Dios por el poder del arrepentimiento, que trae un poder para cambiar nuestra vida y para traernos a una relación correcta con el Señor. Ahora, es como 2 caras de la misma moneda. Te arrepientes y crees. Las dos van juntas. Ahora, después de este récord de personas que se arrepintieron, acuérdense que Nínive era la capital de Asiria. Los asirios, que habían puesto una presión tremenda sobre Israel, que se estaban expandiendo rápidamente, agresiva y violentamente, se estaban extendiendo y estaban amenazando con destruir la nación de Israel. Bueno, de una manera inexplicable, desde el punto de vista de un historiador secular, vemos que pusieron un alto a la expansión de su imperio por 50 años. De repente, de una forma inexplicable, estos asirios se detuvieron y la explicación la encontramos en el libro de Jonás. El reino del norte de Israel
fue salvado de ser conquistado brutalmente por los asirios. Como resultado, el pueblo de Israel tuvieron 50 años de misericordia como resultado de la predicación de Jonás a Nínive. Hermanos y hermanas, tal vez ustedes no quieren llevar el evangelio a sus vecinos, pero no tienen idea de cómo lo va a usar Dios, cómo los va a usar Dios para salvar, porque nosotros tenemos que confiar en el poder y en la habilidad de Dios para salvar. Tal vez no tenemos la idea de cómo, de cuáles van a ser las implicaciones o los cambios en las personas a las que Dios quiere hablarles. En el capítulo 4 de Jonás dice lo siguiente: pero esto desagradó grandemente a Jonás. Ay. Le molestó la respuesta de la gente y la respuesta de Dios. La gente dijo: lo sentimos mucho, Señor, nos arrepentimos, y Dios los perdonó. Bueno, esto fue lo que le molestó a Jonás y se enojó. ¿Alguna vez has orado enojado? Bueno, esto fue lo que hizo Jonás. Y fue y le dijo: oh Dios, ¿no es esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, que desistes de hacer mal. Básicamente le está reclamando, le está diciendo: yo no soy como tú. Ahora, oh Jehová, por favor, quítame la vida, porque mejor sería mi muerte que mi vida. Imagínense qué contraste con el corazón de Dios. Jonás, el misionero latoso que no quería ir y que se escapó, ahora está aquí reclamándole a Dios. ¿Con quién te relacionas tú más? Tal vez Dios te mantiene despierto en estas noches de verano calurosas. No puedes dormir. Y estás orando allí. Yo aprecio, por ejemplo, el corazón de personas como Ken, que oran por los nativos. Pero Dios tiene un corazón bueno hacia los nativos. Este Jonás no quería ir al campo misionero porque no los amaba. No amaba a estos asirios brutales. Y ahora que Dios les manda el mensaje y los perdona, está totalmente enojado. ¿No se les hace raro? Él odiaba tanto a los asirios que en realidad él estaba esperando que Dios no se arrepintiera y que los matara y los acabara a todos. Ese era el corazón de Jonás por este grupo de gente. Tal vez Jonás amaba a su propia gente, pero no a los asirios. Jonás no merecía ser el misionero elegido para llevar el mensaje a esta gente. Él no tenía ningún derecho a ser elegido para esta misión. Y para mantener este récord de la mayor cantidad de gente convertida en una sola predicación, él no merecía esto. Sin embargo, Dios amó a Jonás tanto como amaba a esos asirios. Y el Señor quería que Jonás compartiera el gozo de la salvación. El punto aquí es que Dios es misericordioso y no nos trata de acuerdo a nuestro pecado.
Nadie en la historia merecía misericordia. Nadie merecía la forma en la que Dios los estaba tratando. Esta es la misericordia de Dios. Esta es la gracia de Dios hacia nosotros que somos personas que no merecemos nada. Su amor es incondicional. Tal vez estás sentado en esta mañana aquí pensando, todos se lo merecen menos yo. O tal vez piensas, nadie se lo merece, solo yo. Bueno, el mensaje del Evangelio dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y fuera de la gracia de Dios, todos iríamos al infierno. Pero Jesucristo vino para que fuéramos salvos. Verso 4. El Señor dijo, ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás está preguntándole al Señor acerca de su justicia. Él está enojado porque el Señor había perdonado a los ninivitas. Entonces, verso 5, Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Todavía Jonás está esperando, todavía tiene la esperanza de que Dios destruyera a Nínive. Por eso es que se sale de la ciudad, piensa que no es un lugar seguro y está esperando, mirando a ver qué va a suceder. Es como hoy, por ejemplo, 1 de julio es el día de la celebración de Canadá y tal vez algunos de ustedes están pensando irse a una colina de la ciudad para mirar los fuegos pirotécnicos esta noche. De la misma manera, Jonás estaba allí mirando a la distancia, esperando la explosión, los fuegos, pero que vienen de Dios para destruir la ciudad, y él estaba esperando con ansias ver esta destrucción, tipo Sodoma y Gomorra, algo así. Así como Dios había destruido estas ciudades, había quemado las ciudades. Así, Jonás pensaba que esta ciudad no merecía misericordia. Debían pagar por todos sus crímenes. Y ese es el corazón de un hombre pecador. Ese no es el corazón de Dios. ¿Cómo puede un buen Dios mostrar misericordia a gente tan malvada? Y esa es la pregunta de todos los tiempos. ¿Cómo es que Dios permite tanta maldad en el mundo? Y la respuesta es que Dios había prometido un Salvador que iba a dar su vida sin pecado, iba a morir en nuestro lugar para pagar lo que nosotros debíamos por nuestro pecado. Y cuando nosotros reconocemos que la mente de Dios, ese sacrificio de aquel inocente es suficiente para justificar el perdón de nosotros los pecadores y de aquellos ninivitas. Entonces podemos entender el valor de la vida de Jesucristo, aquel Salvador, libertador prometido. El pago que dio por nosotros canceló toda nuestra culpa. Su vida tiene tanto valor a los ojos de Dios que su vida pagó no solo por esos 120,000 ninivitas, sino por toda la gente del mundo. Su sacrificio es suficiente, su sacrificio es más que suficiente para salvarnos.
para salvar a nosotros, la God's gente plan más was to malvada del send his mundo. only son to take our place, El plan to pay de for our Dios sin, era mandar a and su Hijo therefore a pagar por God nuestro could be pecado justified in para que forgiving the nosotros Assyrians pudiéramos when they repented and ser said, "I am libres sorry." de la misma manera que lo hizo con los ninivitas cuando se But Jonah arrepintieron didn't y se volvieron a understand God's Dios. plan. Pero Jonás no entendía este plan y por eso él no podía perdonar If we don't y por eso recognize estaba the enojado. infinite worth of the price that Jesus Christ Si nosotros paid on no Calvary's cross when he reconocemos died for us, el if we precio de don't Dios, lo que Él understand pagó, the worth of his si no sacrifice, entendemos el then valor we de su too are going to sacrificio, struggle in offering nosotros forgiveness to también others. vamos a But when that is batar clear in our para mind, the perdonar. price that Pero Christ cuando en paid nuestro for corazón us, the price entendemos el that precio Christ paid que Cristo for pagó por the nosotros, Ninevites, and any como en wicked esta historia, person that's in your mind right now, cualquier persona malvada que haya Jesus actuado paid mal en the contra de price, ti, and Dios God ya can pagó el therefore precio con justly Jesucristo pardon. y justamente les ha perdonado. Verse 6, Jonah 4. And the Lord God Verso prepared a plant. 6 There's de Jonah, he's Jonás out in 4. this barren desert Entonces Jehová landscape on the dispuso que outside of creciera una Nineveh, planta de no ricino trees around. para He's que built hiciese some kind of a sombras. Imagínense, estaba en este lugar little- desértico but, apparently y no wasn't había very well made. arbolitos para que He's burning up in the se heat of the sun. cubriera del sol. And so God Hizo prepared una a plant enramada and allí, made it come up over y Jonah, entonces that it might be aquí shade nos for his dice head to deliver him from his misery. We're told este, that he grew este up later on, we're told he grew up verso overnight. que Woke up the next morning, here's this a la mañana shady plant. siguiente había esta, Wow, is this esta nice? plantita So Jonah was very con muchas grateful hojas for the plant. protegiéndole del sol. And it makes Jonah happy, Y esto le dio mucha felicidad gracious act. a Jonás. Era un acto de gracia de parte de Dios en He realidad. likes God to graciously do things for him, A but él not for the people le of Nineveh. gustaba que Dios hiciera cosas Jonah was para él, selfish pero and no para la grateful for the gente protection from the heat of the sun, de while he Nínive. sat back, Aquí hoping Jonás to soon estaba watch contento 120,000 Ninevites burn under the wrath of God's judgment. bajo la sombrita de este árbol y estaba esperando que Dios derramara su But as ira morning sobre dawned the esta next day, God prepared a worm, ciudad, and it so su juicio. damaged the plant Verso that it withered. 7. Pero And it Dios dispuso happened también when al the sun amanecer del día arose that God siguiente prepared un a gusano que vehement atacó la east planta de wind, ricino and y the ésta se sun beat secó. on Jonah's Y aconteció que al head, so that salir he el grew sol, Dios faint. dispuso un sofocante viento He was on the oriental. verge of passing out. And then he wished death Y el for sol hirió himself and la said, cabeza "It's de better Jonás, for de me modo to que se die than to desmayaba live." y anhelaba Jonah's morirse y protection was dijo, gone. mejor The sería mi muerte que mi intense vida. heat was unbearable, and he is Aquí suffering hacía tanto calor genuinely que discomfort. realmente estaba sufriendo del calor And he's also suffering from his own unforgiveness. y también estaba Then God sufriendo said por to su Jonah, propia falta de perdón. he's asking him another question. Entonces Dios le Is dice a it Jonás, ¿te right parece bien for you to be enojarte angry about por the lo de la plant? planta de ricino? And Jonah said, Y él "It is respondió, right me for parece me to bien be angry, enojarme even to death." hasta la muerte. Back in verse 4, the Lord had asked Jonah if it was right that he be angry about God's Verso mercy 4, and ¿haces forgiveness bien en to enojarte spare the tanto? Ninevites? Now God asks, "Is Le it dijo en el right verso to be 4, angry y that ahora God le dice, ¿te withdrew his parece mercy bien from Jonah enojarte and took tanto away por the lo de la plant planta that was protecting him from the heat que of te the sun estaba and wind?" protegiendo del sol y del... If Jonah had seen aire? that worm, man, if Jonah had seen that worm, he would have stopped it from destroying that Si plant. Jonás hubiera visto el gusano, tal vez lo hubiera destruido para que no matara la planta. But the Lord Pero said, Dios tenía un "You plan had pity con on the esto. plant, Le dijo, tú te preocupas por la planta nor made por la it cual grow, no which trabajaste, came up ni in la a hiciste night and crecer, perished in a night. que en una noche llegó a And should existir y en una I not noche pity pereció. Nineveh, that Y no great te city, preocupas, in no, which are more than 120,000 ¿no crees que yo persons who no he de cannot preocuparme discern por between Nínive, their right aquella hand gran and their ciudad left, donde hay más de simply meaning 120,000 they are personas untaught, que no they are distinguen helpless, su they are mano like derecha children, de they su don't mano know the izquierda truths of God, y they need muchos someone to show animales? them the way, and much livestock too. God was saying to Lo que Jonah, Dios "If está in one diciéndole a day Noé, you can a become so Jonás, attached to es this que, plant, because ¿cómo it te served you encariñaste and con esta gratified you, planta?
Te encariñaste con una planta que ni plantaste, ni cuidaste, ni le echaste agua, ningún esfuerzo para esta plantita, sino que creció en solamente un día y murió el día siguiente, y sin embargo, tú quieres preservarla del gusano. Si tú te preocupas por una plantita, ¿tú crees que no me voy a preocupar yo por 120,000 personas? Yo las hice, yo las formé en el vientre de su madre, yo las planeé, son seres humanos, están hechos a mi imagen, son la culminación de mi obra, yo los he creado. Ahora, tal vez nosotros que somos padres podemos identificarnos con esta historia. Dios lo que está diciendo es sí, son rebeldes, son malvados, pero son míos, yo los hice. Y tienen una existencia eterna y solamente tienen dos opciones, o vivir conmigo para siempre o vivir en tormento para siempre. Son personas que van a vivir eternamente. Por eso les estoy mandando a alguien para salvarlos. Jonás, ¿no te das cuenta de que es mi gente? Tal vez nosotros estamos como Jonás, más interesados en nuestra comodidad y en nuestra vida que en llevar la palabra de Dios a la gente. Pero Dios quiere cambiar nuestro corazón. Ojalá que el Señor nos motive para que nosotros podamos ir a la gente, ir a llevar el mensaje de salvación del amor de Dios y alcanzar a aquellos alrededor de nosotros que están perdidos. Señor, cambia nuestro corazón para que no seamos como Jonás. El amor de Dios siempre está buscando salvar a aquellos que van hacia el infierno. El Señor quiere salvarlos, salvar a aquellos que en su propia carne nunca lo haría, nunca buscaría a Dios. Nadie podría en sus propias fuerzas escapar de la ira de Dios si es que Dios no les muestra misericordia. De hecho, si alguien que no fuera Dios estuviera a cargo de este mundo, nadie de nosotros tuviéramos ninguna esperanza. Creo que yo me identifico más con Jonás que con Dios. Y si toda la gente actuara como Jonás, nadie tendría misericordia de nadie y no tendríamos esperanza. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos un Dios maravilloso, un Dios compasivo, justo, real. Ese es el amor de Dios. Vamos a concluir. Los voy a invitar a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 5. Y ojalá que este testimonio de Pablo se convierta en nuestro testimonio también. Que esta alabanza y esta acción de gracias de Pablo hacia Dios se convierta en la nuestra también. Les di un pasaje equivocado, no es Romanos. Primera de Timoteo, capítulo 1.
verse 12. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 12. And I thank Christ Jesus our Lord, Doy who gracias has al que enabled me me, fortaleció. because he counted me faithful. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por As we know fiel. from Paul's testimony, he made me Estamos faithful, hablando acerca del testimonio de putting Pablo. me into the ministry. Él me puso en el Although I ministerio. was A formerly pesar a de que antes blasphemer, fui a blasfemo, persecutor, and an perseguidor insolent e man, insolente. but I obtained Sin mercy embargo, because recibí I did it misericordia, ignorantly porque and in siendo unbelief. ignorante, lo And the hice en grace of incredulidad. our Lord Pero was la gracia de nuestro exceedingly Señor fue abundant más que abundante with con la faith fe and y love el amor which que are hay en in Cristo Christ Jesús. Jesus. This is a faithful Fiel saying es esta and palabra worthy of y digna all de acceptance, toda aceptación, that Christ Jesus que came Cristo into the Jesús world vino a to salvar save al mundo sinners, para of salvar a whom los I am the pecadores, chief. de los However, for cuales this yo reason, soy el primero. I obtained No obstante, mercy, por esta that razón in recibí me misericordia, first Jesus para que Christ Cristo Jesús might mostrase show en mí all el long-suffering primero toda su clemencia, as a pattern para to ejemplo those who are going to de believe los on que him habían de creer en for Él para everlasting vida life. eterna. God's grace and mercy towards the people of El Nineveh Señor tuvo was also a misericordia pattern para Nínive, of the way his heart would para be Nínive, y ese es un towards all patrón who would turn to him. para nosotros, para todo aquel que The quiera heart cry of the Lord recibirle. today, Y el corazón de will Dios you repent? es el mismo de antes. Arrepiéntete y busca al Of your Padre. rebellion? Arrepiéntete Will de you tu, repent de tu of going rebelión. your own way? Arrepiéntete de Will tus you caminos. repent from running Arrepiéntete de and turn to caminar God? lejos de He Él, will not turn you away. porque Él no te va a dejar ni a And will desamparar. Who Él no have te va a turned to rechazar. God, will you now go Vuélvete a Dios in the name of Jesus Christ, en el nombre in the de power of His Holy Jesús, Spirit, en el poder de su Espíritu to Santo. extend this invitation to a world out there Extiende esta whom invitación God al loves mundo and He que desires Dios to save. ama y que Dios But they desea need to salvar. hear. Pero ellos necesitan escuchar, And many will respond as the people of Nineveh responded. If pero we will ellos go necesitan responder in the name of the Lord, como el pueblo de with the word Nínive, of God and the power of His Spirit. en el poder de su Espíritu. So this morning the invitation Así que esta mañana is la to invitación respond to the es Lord, para que respondan al Señor, saying, "Here I am, Lord. diciendo, Señor, aquí I estoy, surrender, I repent, I me come rindo. to you." vengo a ti. Or to respond and say, "Lord, O you responder, have saved me, you have been gracious to me. Señor, Here I am, send me." tú has sido misericordioso para conmigo. Ahora, That I might envíame, go to my neighbors. That I might Envía- go to those who are envíame a lost and mis need you. vecinos o aquellos que te necesitan, Señor, porque tú los amas. Let's stand together. Vamos a ponernos de pie. Heavenly Father, Y oremos. there's none of us Padre who, at the Celestial, foot of the cross, No hay none of us nadie who, standing before the de judge, nosotros are any better than the least of the Ninevites. que pudiera pararse delante de tu trono y decir que somos mejores que los de Nínive. But Lord God, because of your mercy and Pero your Señor, grace, por tu misericordia y por tu gracia, you take us from that place cuando te of recibimos, tú absolute nos wickedness sacaste and de ese lugar separation from God, de separación and you make us your children. y nos hiciste You tus put us hijos into your family. You y nos plantaste fill en us tu with your familia Holy Spirit, putting your life y nos diste inside tu of us. Espíritu Santo y pusiste vida dentro And de your word says nosotros. that you knit your spirit together with our spirit, Y forming Señor, a new uniste tu creation, Espíritu con el nuestro conception of a new life y fue la takes place concepción de within us. una vida nueva en nuestro corazón. So that it is no longer I who live, but Y Christ ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive lives en in mí. me. And Lord God, we thank you
for the miracle that takes place Señor, when te doy we gracias repent of our sin, por el of milagro our que nos rebellion, diste of our cuando nos independence, arrepentimos. of going our way, Gracias, Señor, porque ya no hacemos and we cry out to you. lo que queremos, sino que ahora clamamos a Lord, ti. Thank you for this Te doy great gracias salvation. por esta salvación. And Heavenly Father, deliver us from selfishness. Deliver us from Señor, being like Jonah, líbranos. sitting in the comfort and the shade of our graciously received gifts from you, Líbranos de looking nuestra- at a lost world, watching from a distance, de nuestro egoísmo. knowing they're going Líbranos to be de mirar judged or desde la hoping they're going to be distancia, judged. esperando que la gente Lord, sea may we- juzgada. Señor, Be willing to go with the good news. Señor, en lugar de eso, Lord, fill our ayúdanos a hearts ser with your portadores de desire to buenas see the nuevas. lost saved. Ayúdanos, Fill our Señor, a hearts with your desear compassion que to otros see sean repentance, salvos, que tengamos receive compasión forgiveness. para que otros se arrepientan y reciban perdón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Your purpose. Haz tu voluntad, your cumple tu desire in our propósito y hearts. tu deseo en nuestros corazones, Here we mi are, Señor. Lord. Aquí Have your way in estamos. us. Haz tu voluntad en nosotros. Amen. Amén.